Libro de Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Bienvenidos al libro de Proverbios. En las muchas palabras no falta pecado. Versión Reina Valera. Y la versión Dios habla hoy dice: el que mucho habla, mucho yerra. Callar a tiempo es de sabios. Salomón, el hombre reconocido como el más sabio sobre toda la tierra, expresó estas palabras. Evidentemente, mantener una vida libre de faltas en la comunicación oral, escrita y en nuestras expresiones corporales es un asunto verdaderamente complicado. El hablar con prudencia y de manera educada no se nos da a todos de manera natural. Lo más común es equivocarnos y pasar por experiencias vergonzosas por no tener cuidado de lo que decimos y cómo lo decimos. Expresiones como "no fue lo que quise decir" o "me malinterpretaron" son comunes en el diario vivir y en problemas de relaciones interpersonales. ¿Cuántas amistades se han roto por no tener cuidado de cómo expresar adecuadamente nuestras palabras? ¿Cuántas tragedias incluso se han suscitado como consecuencia de una palabra mal dicha? Una vez que las palabras salen de nuestra boca, no hay forma de hacerlas volver. Tendrán un efecto positivo o negativo en los demás, de acuerdo a cómo hayan sido dichas. El apóstol Santiago en su carta, capítulo 3, verso 1, hace alusión a este problema que es común en muchos círculos sociales e incluso en la experiencia de algunos miembros de nuestras iglesias. Por eso llega a decir: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Todos estamos expuestos a este problema, unos más y otros menos, pero todos podemos cada día mejorar en este sentido. Por supuesto, las personas que hablan más tendrán más problemas y estarán más expuestas a equivocarse más seguido, a fallar en sus palabras y en la forma de expresarse. Se dice que las mujeres hablan más que los hombres en promedio, claro está. Según el artículo del Universal, las mujeres hablan en promedio 20,000 palabras al día, 3 veces más de lo que lo hacen los hombres, que en promedio hablan 7,000 palabras al día. Hay ciertas profesiones y trabajos que por la naturaleza de su función requieren que las personas hablen más. Por ejemplo, los locutores, los periodistas, los maestros, los pastores, los agentes de ventas, los motivadores, etc. Sin embargo, no es precisamente lo que Salomón nos está tratando de decir. No es el hecho de hablar mucho el problema, sino hablar sin cuidado. Ah, sí, este sí es un problema. Cuando una persona habla mucho sin pensar cuidadosamente sus palabras, entonces está en un alto riesgo de ofender, de equivocarse, de meterse en problemas, de lastimar a otros y también de cometer pecados. El libro de los Proverbios abunda en advertencias y consejos para cada uno de nosotros en cuanto a nuestra forma de hablar y a nuestra forma de expresar. He aquí algunos proverbios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12:8. Golpes de espada, qué duro, ¿verdad?
La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Es verdad, cuando mantenemos la calma y con las palabras bondadosas y corteses hablamos con la persona airada, poco a poco va cambiando su estado de ánimo de acuerdo a cómo le hablemos. Otro proverbio dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Proverbios 15:28. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha, como conviene. Proverbio 25:1. Qué figura de lenguaje para describir el hablar. Especialmente el capítulo 10 es un cúmulo de sabiduría vertida, de orientación hacia el hablar. El hablar adecuadamente. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Proverbios 10:11. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda de los faltos de cordura. Proverbios 10:13. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Proverbios 10:20. Noten, no cualquier plata, que de por sí ya es un metal precioso, pero aquí dice que es como plata escogida. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 10:21. Y este último: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablará perversidades. Proverbios 10:32. Así que termino dándole 3 consejos finales. Primero, practiquemos el hábito de no apresurarnos a hablar. Hay que esperar, de modo que podamos dar tiempo a nuestro cerebro de elegir las mejores palabras y el tono propicio. Tenga cuidado en esto. Hay que elegir las mejores palabras y también hay que elegir el tono. Porque muchas veces se eligen las mejores palabras, pero el tono en que se dice no es el adecuado. Entonces esto elimina las mejores palabras y la persona oyente se queda con el tono y nos dicen: es el tonito, es el tonito. Y segundo, tratemos de hablar cosas positivas. Si lo que vamos a decir no edifica, no beneficia a nadie, no contribuye para el bien, es mejor no decirlo. Cuán agradable y bueno es estar cerca de una persona cuyas palabras son siempre agradables. Y 3 y último, acompañemos nuestras palabras con una expresión agradable y sonriente en el rostro. Esto le dará a las palabras un efecto todavía mucho mejor. Qué agradable, ¿no? Así que termino diciendo que Pablo dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, mis fallas pasadas, y extendiéndome a lo que queda delante, el propósito de lograrlo, y prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si no lo entendió mucho, se lo resumo. Pablo dijo: hermanos, en esto de hablar correctamente, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, mis fallas pasadas, y extendiéndome a lo que queda adelante, es decir, el propósito de lograrlo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios, este es prudente. Bendiciones.